La cruz de Cristo es más que dos pedazos de madera. La cruz de Cristo es más que un símbolo de la cristiandad o del mundo cristiano. La cruz de Cristo, aleluya, tiene un sentir, tiene un propósito, tiene un motivo, tiene una razón de ser. La cruz de Cristo, el apóstol Pablo decía: lejos esté de gloriarme de cualquier otra cosa que no sea de la cruz de Cristo. La cruz, aleluya, tiene un significado muy especial. Y en esta noche quiero considerar este tema. La cruz de Cristo es el lugar de las segundas oportunidades. La cruz de Cristo, aleluya, se levanta, aleluya, ante la necesidad, ante la falta, ante el error, ante los errores cometidos, aleluya, por cada uno de nosotros. La cruz de Cristo se levanta, aleluya, con esa invitación a tomar una segunda oportunidad. Y para ello quiero que vayamos a Mateo capítulo 9, Mateo capítulo número 9, el versículo 9 al versículo número 12, la Biblia, versículo 13, dice la escritura de la siguiente manera. Dice versículo 9: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, dice el verso número 10, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. El verso 11: cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos por qué su maestro come con semejante escoria. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Amén. La cruz de Cristo es el lugar de las segundas oportunidades. Nos encontramos con la vida de un hombre llamado Mateo. Nos encontramos con un personaje que vino a tomar, hermanos, aleluya, un papel muy importante en el desarrollo del ministerio, aleluya, de Cristo, porque vino a ser discípulo del Señor. Y también, aleluya, nos dejó uno de los escritos de los evangelios, lleva su nombre, el nombre de Mateo. Pero Mateo, aleluya, en sus generalidades, en sus, aleluya, en su historia, cuando nos referimos a Mateo en la Biblia, nos encontramos, aleluya, con una serie de cosas que quizás apuntaban a la vida de este hombre como tachas, como errores, como situaciones de las cuales él no se sentía, aleluya, o una persona no pudiera sentirse orgulloso. La vida de Mateo, aleluya, la Biblia se concreta a señalarnos que antes de conocer a Jesús, Mateo era un recaudador de impuestos. Fue precisamente en esa práctica cuando tuvo aquel encuentro con el Señor, según Mateo capítulo 9. Era un hombre de raza judía, amén, pero que trabajaba para los romanos. Amén. Y en esta condición Mateo tenía muchos problemas. ¿Por qué? Porque los judíos no lo querían, porque su oficio, aleluya, era un oficio mal visto, era un oficio vergonzoso, era una profesión, aleluya, que hacía sentir a su pueblo, aleluya, un dolor muy fuerte. ¿Por qué? Porque se sentían traicionados por personas como Mateo. Así que ante los judíos Mateo no era bien recibido. Mateo era mal visto, pero no solamente por los judíos, sino que, aleluya, también los mismos romanos con los que se encargaba de hacer negocios tampoco lo aceptaban, simplemente porque no era de su raza, porque no era de su nación, porque era un judío más. Así que esto nos lleva a pensar, hermanos, que la gente
gente con la que Mateo con la cual podía socializar, con la cual podía tener compañerismo, con la cual podía sentir un momento de amistad, era la gente como él. Eran otros recaudadores, y la Biblia nos señala, aleluya, que precisamente cuando él está preparando una cena y está preparando un tiempo para invitar a Jesús, fue precisamente este tipo de personas, aleluya, las que estuvieron presentes y pudieron disfrutar un momento maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Pero Mateo era mal visto por la sociedad. Era un hombre rico, pero su riqueza se había logrado gracias al dolor de su propia nación, al dolor de su propio pueblo. Era un hombre, aleluya, odiado tanto por judíos como por romanos también, como ya lo he mencionado. Era considerado un traidor, y este tipo de personas eran personas que nunca, usted sabe que de repente a usted que es ciudadano le llega una invitación por correo donde le están diciendo que usted tiene que ir a ser parte de un jurado en un juicio. Pues las personas como Mateo no podían comparecer, aleluya, como testigos, ni podían comparecer, hermanos, para establecer un buen juicio de una situación. ¿Por qué? Porque su testimonio, aleluya, ellos vendían su palabra. Ellos eran gente corrupta, era gente que no era confiable. Y si a eso le suma que este tipo de personas también se les consideraba, aleluya, por sus actos, al empobrecer más al pobre, se les consideraba como personas insensibles. De hecho, a ellos, aleluya, se les decía: tus oraciones nunca serán contestadas por Dios. Espiritualmente hablando, Mateo estaba en bancarrota. Espiritualmente hablando, Mateo no tenía ningún tipo de esperanza de poderse acercar, aleluya, a Dios. Por eso hablo de la cruz. Por eso hablar de la cruz y hablar de lo que sucedió con Mateo. Porque cuando nadie le daba oportunidades, porque cuando nadie le daba la oportunidad de reivindicarse, de limpiar su nombre, de limpiar su imagen, de limpiar su reputación, aleluya, cuando nadie le daba una segunda oportunidad para volver a empezar, Cristo apareció a su vida para decirle: Mateo, yo te doy la oportunidad que tú necesitas para cambiar tu vida. Den un aplauso al Señor. Aleluya, tus oraciones no esperes que sean contestadas. A él se le había dicho, aleluya, que debido a quien era, nunca tendría la esperanza, aleluya, de recibir el favor de Dios. Es demasiado tarde para ti, Mateo. Él mismo se sabía, aleluya, distante. Él mismo se sabía lejos, aleluya, del favor de Dios. Pero cuán equivocadas estaban aquellas personas. Porque un día Jesús se acercó a Mateo. Un día Jesús se acercó a Mateo y las cosas empezaron a ser diferentes. Hay 3 lecciones que yo encuentro en la vida de Mateo, aleluya, y que quiero mencionarles en esta noche. La primera lección es que Jesús conoce nuestra condición. Cuando vamos, aleluya, a esta historia, nos encontramos de que Cristo, aleluya, no está ignorando lo que pasa con Mateo. Jesús, aleluya, no cae en un error o de pronto se dejó llevar por el momento y se acercó con la persona que estaba más cerca de él. No, Jesús sabía quién era Mateo. Si usted va a la Biblia, en Mateo capítulo 9, la Nueva Versión Internacional dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Vale la pena señalar que Cristo salía de haber sanado a un hombre paralítico. Si usted recuerda, cuando aquellos hombres trajeron a un amigo, a una persona que estaba paralítica y que no podía entrar a donde estaba Jesús,
Hicieron un agujero en el techo para poder presentar a aquel hombre necesitado delante de Cristo. Bueno, Jesús acababa de sanar a ese hombre y le acababa de perdonar sus pecados. Y cuando Cristo iba de camino, después de haber salido de aquel lugar, precisamente hubo este encuentro entre Mateo y Jesús. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mateo no buscaba a Jesús. Mateo no estaba en ese lugar esperando que Cristo pasara por ahí. Él estaba en su asunto. Él estaba enfocado en su trabajo. Él estaba enfocado en su profesión, en su oficio de todo el tiempo, tratando de sacar el mejor de los provechos. Vale la pena señalar, aleluya, que los romanos no eran quienes les decían a Mateo, corrompe tu trabajo y gana, enriquecete con este trabajo. No, era el propio Mateo quien decidía cuánto cobraba en los impuestos. Los romanos le decían: solamente nosotros queremos tanto, de ahí lo que tú quieras, tú vas a conseguir. Y entonces Mateo, hermano, robaba. Mateo era corrupto. Mateo era, aleluya, insensible. Y allí estaba Mateo en su oficio, trabajando en lo que él sabía hacer. Él no estaba esperando que Cristo pasara por ahí. Él no estaba esperando, aleluya, que Cristo se acercara a él. Pero ¿sabe qué? Cuando él quizás menos lo esperaba, cuando él menos quizás, aleluya, esperaba que Cristo pasara por ahí, la Biblia dice en estos versículos que acabamos de leer, que Jesús lo vio. Que Jesús lo vio. Mateo sabía quién era Jesús, pero seguramente Mateo no se imaginaba que Cristo sabía quién era Mateo. Jesús sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Y no es que sepa nuestro nombre. Él sabe cuál es nuestra condición. Él sabe cuál es la situación que estamos viviendo en nuestra vida. Esas situaciones, aleluya, que están presentes y que nos hacen sentir en momentos complicados, momentos difíciles, momentos adversos. Y en esos momentos Jesús sabe lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Jesús nos conoce. El verso 9 del capítulo 9 dice que Jesús acababa de salir con aquel paralítico, y seguramente muchas cosas se comentaban acerca de eso. Pero algo sucedió. Algo sucedió cuando Cristo vio a Mateo. Mateo, aleluya, estuvo en la mirada de Jesús. Y esto, amados hermanos, no fue algo pasajero. Es decir, Cristo, aleluya, no estamos hablando de un simple vistazo. Amén. No estamos hablando de un simple vistazo. Estamos hablando, aleluya, de que Cristo volvió su atención a Mateo. Amén. Jesús venía de un momento, aleluya, confrontativo con los fariseos, quienes señalaban y decían: ¿quién te crees tú para perdonar pecados? Que no solamente Dios puede perdonar pecados. Amén. Jesús traía consigo diferentes comentarios que se hicieron, y seguramente mientras él caminaba, la gente seguía mencionando cosas y la gente seguía sorprendida de lo que había sucedido. Sus propios discípulos quizás, aleluya, estaban ahí tratando de entender lo que estaba pasando. Sin embargo, aleluya, algo llamó la atención de Jesús, y era un hombre llamado Mateo. Jesús conoce tu condición. Jesús sabía la condición de Mateo. La Biblia claramente señala que cuando Jesús lo vio sentado en el banco de los tributos. Jesús lo vio, aleluya, y en ese momento Jesús puso su atención en él. Aleluya. En pocas palabras, cuando hablamos de que Jesús vio a Mateo, estamos hablando de que en ese preciso momento Jesús entiende a Mateo. Jesús entiende su historia. Jesús, aleluya, entiende su vida. Jesús entiende, aleluya, lo que es ser Mateo.
La gente lo criticaba. La gente decía es un hombre corrupto. La gente decía es un mal hombre con un corazón insensible. Es un personaje que nadie quiere tener cerca de él. Es una persona que odiamos y la gente criticaba su condición. Sin embargo, Jesús sabía lo que era ser Mateo. Jesús sabía lo difícil, aleluya, de la situación de Mateo. Y así que en esos momentos tan complicados de la vida de Mateo, la Biblia dice que Jesús lo vio. Jesús entendió su vida. Jesús, aleluya, entendió su condición. Aleluya, cómo lo miraba la gente, pero también cómo se miraba él mismo. Porque una cosa es cómo te ve la gente y otra cosa es cómo te ves tú mismo. En las circunstancias de la vida, en los momentos difíciles de la vida, la Biblia nos enseña que que Jesús mismo miró a Mateo, lo vio, y cuando lo vio, conoció su vida, conoció quién era. Aleluya. Él pudo entender el momento preciso por el cual estaba pasando Mateo, y por eso, aleluya, se detuvo y lo llamó y le dijo: sígueme. Le dijo: sígueme. La cruz es un llamado a seguir a Cristo. La cruz es un llamado, aleluya, a ir en pos de Dios. La Biblia nos dice, yo lo mencionaba esto el domingo pasado. La Biblia dice, hablando Cristo, cuando hizo alusión a ese momento cuando Moisés levantó por ordenanza de Dios una serpiente en medio del campamento, cuando el pueblo perecía cada vez que eran mordidos por aquella serpiente. Dios le dijo a Moisés: necesitas levantar una serpiente, y esa serpiente la vas a poner en medio del campamento, y cuando alguien sea mordido, todo lo que tienen que hacer es dirigir su mirada hacia aquella serpiente. Lo importante no era, aleluya, la serpiente. Dios estaba anunciando algo. Dios estaba apuntando hacia algo. Dios estaba diciendo: desde el mismo desierto en el que se encontraba el pueblo de Israel, vendrá uno que también será levantado. Uno que también será levantado. Y Jesús dijo: cuando yo fuera levantado, a todos atraeré a mí. Denle un aplauso fuerte al Señor. La cruz de Cristo se levanta invitándote a ti y a mí a acercar nuestro corazón a Dios. Y no importa cuál es nuestra condición. Mateo mismo quizás nunca se esperaba este momento, pero quiero decirte que así como Jesús conocía, aleluya, la vida de Mateo, así también Jesús conoce tu condición y mi condición. Hay momentos que nadie sabe lo que estamos pasando. Nadie sabe por qué reaccionamos de esa manera. Nadie sabe por qué hemos tomado esa actitud. Nadie sabe por qué hemos actuado de esta forma. Pero hay alguien que sí te entiende. Hay alguien que sí te conoce, y ese se llama Jesús de Nazaret. La segunda lección es que, aleluya, no es que solamente Jesús conoce tu condición, sino que a pesar de nuestra condición, Jesús nos ama. A pesar de nuestra condición, Jesús nos ama. Mateo capítulo 9 versículo 10 al 11 dice la Nueva Versión Internacional: mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué Jesús hace lo que hace?, se preguntaban los fariseos. Amén. No es posible. Aleluya, ellos no entendían cómo aquel que se autonombraba o se señalaba como el Hijo de Dios estaba sentado junto a pecadores en casa de Mateo. Amén. Todo esto estaba pasando, aleluya, en casa de Mateo. Amén. Aquel momento cuando Cristo vio a Mateo, aleluya, ese momento cuando Cristo lo llama, es precisamente en el lugar donde él estaba haciendo cosas ilícitas.
donde él había cometido muchos delitos, pero ahora estaba en su casa. Ahora estaba en su casa y ahora estaba comiendo junto con, aleluya, los amigos de Mateo y otros más pecadores, así lo señala la Biblia. Pero escuche, los fariseos rápidamente se dan cuenta de tan terrible imagen y empiezan a sacar sus cuestionamientos. Esto era algo difícil de entender porque no era algo común. No era algo común, ningún sacerdote venía a sentarse a la casa de Mateo. Ningún sacerdote, ¿qué decir sacerdote? Ningún levita se atrevía a cruzar palabras con esta clase de personas. Así que cuando Cristo va y se sienta a casa de este hombre publicano, de este recaudador de impuestos, oiga, esto impresiona a todo mundo. Y los fariseos estaban empezando, aleluya, a cuestionar a la persona de Jesús. ¿Quién es esta persona? ¿Qué clase de hombre es capaz de sentarse y codearse y comer con hombres como Mateo? Pero esta lección o este pasaje nos enseña, hermanos, que Dios no solamente conoce nuestra condición, sino que a pesar de nuestra condición, Él manifiesta su amor a nuestras vidas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo número 2. En el versículo 1 dice la Biblia: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo y al líder de los poderes del mundo invisible. Y Pablo empieza a enumerar, hermanos, la realidad en la que nosotros vivíamos, en la que nosotros nos desenvolvíamos, en la que nosotros, aleluya, en la que nosotros practicábamos una vida de inmundicia, una vida de pecado, una vida de maldad, una vida que no agradaba el corazón de Dios. Pero ante esta circunstancia y ante esta condición, Pablo mismo dice que el amor de Dios se manifestó. La gracia de Dios, aleluya, no se detuvo, no se detuvo por nuestra condición pecadora, por nuestra condición, aleluya, por nuestra naturaleza pecaminosa. La gracia de Dios se manifestó a nosotros, de tal forma que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo número 8, que Dios muestra su amor para con nosotros. Y note la expresión de Pablo, en que aún siendo pecadores. Quiero que vaya conmigo a Romanos 5, por favor, porque hay algo interesante, algo anterior al verso número 8 que quiero hacer notar. Mire lo que dice la escritura en el verso número 6. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona, dice honrada, a quien tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Note lo que dice Pablo aquí. Pablo está diciendo, si es difícil que alguien se atreva a morir por alguna persona extraordinariamente buena, ¿quién se atrevería a morir por un pecador? ¿Quién se atrevería a morir por una persona como Mateo? Por una persona, aleluya, como Joey. Por una persona como yo. Por una persona como usted. Por una persona como cualquiera de nosotros. Dice Pablo, si con dificultades alguien se atrevería a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Oiga, esto es algo, amados hermanos, difícil de entender, difícil de comprender. Tuvo que haber sido un gran amor lo que movió el corazón de Dios para venir a la cruz y decirnos: hay una segunda oportunidad para ti, hay una segunda oportunidad para tu familia, hay una segunda oportunidad para tu matrimonio, hay una segunda oportunidad de Dios, porque Él nos amó con amor eterno. Den un aplauso al Señor. Hemos sido amados, y gracias a ese amor, dice el apóstol Pablo,
en que dice, siendo aún pecadores, dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Y note lo que dice ahí, cuando todavía. Amén. Cuando Mateo escucha la voz de Jesús, la voz de Cristo se dejó escuchar en el lugar mismo donde él practicaba su pecado. En el lugar mismo donde él había hecho tantas cosas, aleluya, desagradables, donde él había actuado mal, el lugar donde él, aleluya, hacía y cometía su falta, donde él cometía su error, donde él, aleluya, hacía corrupción con el dinero de aquellas personas que pagaban sus impuestos con mucha dificultad. Ese hombre pecador, hasta allá la mano de Dios se extendió. Hasta allá el amor de Cristo se acercó, aleluya, cuando nadie esperaba, cuando ni el propio Mateo se esperaba. Mire cuántas veces los líderes religiosos pasaron por ahí, por ese lugar donde él recaudaba los fondos, donde él recaudaba, aleluya, los impuestos, y lo miraban con desagrado, y lo miraban despectivamente, y lo miraban, aleluya, con odio, lo miraban con una mirada que lo hacía avergonzarse por lo que estaba pasando. Pero cuando Cristo, el Rey del universo, el Hijo de Dios, aleluya, caminó a donde estaba Mateo, la mirada de Cristo fue diferente, porque Él no solamente conoce quiénes somos, sino que también nos ama a pesar de lo que somos. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué crueles somos los seres humanos. Qué crueles somos nosotros, que a veces enjuiciamos y a veces lo hacemos, aleluya, como si nosotros fuéramos los mejores. Como si nosotros fuéramos los mejores. Por eso Jesús dijo, aleluya, tú te atreves o tú dices poder ver la paja en el ojo ajeno, pero no puedes ver la viga que está atravesada en todo tu ojo. El pedazo de madera enorme que tienes delante de ti. Si usted va conmigo a Lucas capítulo número 18, la Biblia nos habla de una parábola que Jesús, aleluya, compartió. La Escritura nos dice en el capítulo número 18, versículo número 9 en adelante. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud, como los fariseos, como los líderes religiosos. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Uno era un fariseo y el otro era como un hombre, aleluya, que hoy estamos estudiando y se llama Mateo. Uno se sentía santo, uno se sentía perfecto, uno se sentía recto en todo lo que hacía, pero el otro se sabía pecador. Mire la Escritura en el verso número 11. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Y el verso 12 dice: ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el verso 13, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Alabe al Señor en esta noche.
El Señor conoce nuestra condición, pero es a pesar de nuestra condición que Él, aleluya, ha querido manifestar su amor para con nosotros. Su amor para con nosotros. Cuando aquellos fariseos empezaron, aleluya, a señalar a Cristo porque se sentaba y participaba, aleluya, de los alimentos en casa de Mateo, la Biblia nos dice en el versículo número 12, cuando Jesús lo oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. Jesús estaba diciendo: no he venido a aquellos que están sanos. Jesús dijo: yo no he venido a justos, yo no he venido a salvar justos, porque los justos, aleluya, no reconocen su necesidad de salvación. Cristo dijo: no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. La cruz de Cristo fue diseñada no para los justos, la cruz de Cristo fue diseñada no para los sanos, la cruz de Cristo fue diseñada para aquellos que buscan una segunda oportunidad, porque se saben enfermos y se saben, aleluya, pecadores. Den un aplauso al Señor. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios conoce la condición. Dios conoce tu condición. A veces vivimos de apariencias. A veces queremos aparentar algo que realmente nosotros no somos. Yo quiero decirte en esta noche que esas apariencias delante de los hombres pueden darte éxito, o pueden aparentarte una buena imagen, o te pueden hacer sentir como que las cosas pueden salir bien. Pero delante de Dios las apariencias no sirven. Delante de Dios no hay apariencias. Delante de Dios todo está al descubierto. Dios conoce tu condición. Y no solamente eso, Dios te ama a pesar de tu condición. Y por último, la tercera lección es que Jesús, amados hermanos, además de que conoce mi condición, además de que ama mi vida a pesar de mi condición, Jesús también no me deja como estoy. No me deja a la condición que me encontró. La Biblia dice que Jesús le habla a Mateo y solamente una palabra es la que le dice: sígueme. Fue todo lo que le dice el Señor. Jesús le dice a Mateo cuando lo ve: sígueme. Y bastó esa sencilla y única palabra para cambiar toda la vida de Mateo. Lo que no había podido conseguir de otra forma, lo que no pudo haber alcanzado de otra manera, aleluya, una palabra de Cristo lo cambió todo. Porque la Biblia dice, hermanos, que Jesús le habló y le dijo: sígueme. Y al momento dice que se levantó y siguió a Jesús. Amén. La invitación de Jesús fue inmediata. Amén. La invitación de Cristo fue instantánea. Jesús le dijo: sígueme. Y al momento aquel hombre entendió que era el tiempo para dejar todo lo que él estaba haciendo. Vale la pena señalar, hermanos, que Jesús no le dijo a Mateo: Mateo, tienes que hacer esto antes de seguirme. Mateo, tienes que arreglar esto antes de seguirme. Mateo, tienes que hacer cuentas antes de seguirme. Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo: tienes que echarte una maroma y después voltearte a la izquierda y después hacer esto. No, Jesús le dijo: sígueme. Es el momento de cambiar tu vida. Es el momento de hacer cambios en tu vida. Es el momento de empezar a arreglar tu vida. Pero eso no lo vas a lograr tú. Eso no lo vas a alcanzar tú. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, es decir, tus intenciones no son suficientes. Hoy te levantas y dices: hoy quiero ser mejor, mañana quiero ser mejor, pero esa puede ser una simple intención y no va a cambiar la historia de tu vida. Esto no procede de ti, esto no procede de buenas intenciones, esto no procede, aleluya, de un buen pensamiento de repente que me aparece en la mente.
inmediatamente. Esto sucede cuando tú vienes a la cruz de Cristo. Esto sucede cuando tú, aleluya, reconoces tu necesidad de Dios y le dices: Señor, yo necesito que tú entres a mi vida, que tú cambies mi corazón, que tú cambies mis actitudes, que tú cambies mi pensamiento, que tú gobiernes toda mi vida. Aleluya. Él conoce nuestra condición como conocía la condición de Mateo. Él nos ama a pesar de la condición en la que estamos, como lo hizo con Mateo. Pero lo maravilloso de todo esto es que Él no nos deja como estamos. Él no nos deja como estamos. La misericordia y la gracia de Dios nos alcanzan a través de Cristo. Y es a través de su misericordia y de su gracia que Dios, aleluya, no nos da lo que merecemos. Amén. Por misericordia. Nosotros que somos pecadores, nosotros que fallamos, nosotros que cometemos faltas, Dios no nos da lo que merecemos. Porque la Biblia dice que merecíamos la muerte. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Pero la misericordia de Dios no nos ha dado lo que merecemos. Pero la gracia del Señor nos ha dado más. Nos ha dado más de lo que merecemos. Den un aplauso al Señor. Esta invitación de Cristo a Mateo es la imagen de la gracia de Dios trabajando a través de Cristo, obrando a través de Jesús, obrando a través del Maestro. Dios llama a Mateo, aleluya, antes de que Mateo hiciera cualquier otra cosa para merecerlo. Aun cuando no lo merecía, aun cuando no lo merecía, aleluya. Cuando los fariseos vieron a Jesús sentarse con él, decían: pero ¿cómo es posible? Este es el hombre que enseña verdades divinas. Este es el hombre que hace milagros. Este es el hombre que dice que es el Hijo de Dios. Si es así, ¿por qué se sienta con los pecadores? Los pecadores no merecen que Jesús se siente con ellos. Pero es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta. Aleluya, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz de Cristo, hermanos, aleluya, es el lugar para la segunda oportunidad. Filipenses capítulo 1, pasen los músicos por favor. Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice que el que comenzó la buena obra en ustedes, dice Pablo, la irá perfeccionando. Amén. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes. Yo quiero decirte en esta noche, iglesia, que aquel que ha comenzado la buena obra en tu vida, la quiere perfeccionar. Dios no quiere dejar esa obra incompleta. Dios no quiere dejar esa obra inconclusa. A veces buscamos a la iglesia y pensamos que en la iglesia no vamos a encontrar a personas perfectas. Y yo le voy a decir que está equivocado. Si usted ha venido a la iglesia buscando personas perfectas, usted se equivocó de lugar. Amén. Se equivocó de lugar, porque la iglesia no es el lugar donde hay personas perfectas. Hay gente redimida. Hay gente lavada con la sangre de Cristo. Hay gente que ha recibido, aleluya, el milagro de la salvación. Pero es gente con la que Dios está obrando y está trabajando, porque Él quiere llevarnos de ser la obra que Él comenzó a hacer a la obra que Él quiere terminar. Aquel que comenzó la buena obra en tu vida, aquel que comenzó la buena obra en tu vida, Él la quiere perfeccionar. Él la quiere perfeccionar. Y es ahí donde la cruz juega un papel muy importante para todos nosotros, porque el mejor regalo que hemos recibido de Dios lo hemos recibido por gracia. Lo hemos recibido por gracia. Los mejores regalos que Dios ha traído a nuestras vidas, iglesia, son a través de la gracia. Pablo, ¿quiere ponerse de pie conmigo, por favor? Pablo se sentía maltratado. Pablo se sentía,
adolecido por la situación tan complicada por la que él pasaba en ese momento, cuando clama y le dice al Señor: Señor, quítame este aguijón, quítame este maltrato, quítame este dolor que ya no puedo, ya no soporto. ¿Y sabe cuál fueron las palabras de Dios al corazón de Pablo? La manifestación de la cruz. ¿Y a qué me refiero con la manifestación de la cruz? A la gracia de Dios. Porque fue precisamente en la cruz de Cristo donde la gracia ha perfeccionado su obra. Ha perfeccionado su obra. Es en esos momentos difíciles de la vida cuando yo me doy cuenta que necesito de esa gracia de Dios. Es en esos momentos duros, complicados, difíciles. Es en esos momentos cuando me doy cuenta que soy, aleluya, tan limitado, cuando yo necesito la gracia del Señor. Pero aquí hay algo importante que tenemos que mencionar. Y es que cuando Jesús le dice a Mateo: sígueme. Cuando Jesús le dice a Mateo: sígueme, Mateo no se demoró. Mateo no se demoró. Apenas escuchó el sígueme, y la Biblia dice que dejó su trabajo. Dejó su trabajo, aquella mesa. En ningún momento dice que Mateo juntó el dinero, cerró caja, o que Mateo haya encargado: oye, ahí te encargo mi oficina, ahí te encargo mis cosas. Mateo dejó lo que estaba haciendo. Y mire lo que quiere decir esto: Mateo dejó su trabajo, pero dejó algo más que su trabajo. Dejó una culpa que ya no soportaba. Dejó su vergüenza. Dejó su inmundicia. Dejó sus pecados. Dejó su pasado. Porque cuando tú, aleluya, cuando tú vienes a la cruz de Cristo, la cruz de Cristo es el lugar para una segunda oportunidad. Es el lugar donde siempre tendrás la oportunidad de comenzar. Y cuando hablo de volver a comenzar, no me refiero solamente, aleluya, a una restauración espiritual. Hay momentos que en nuestra vida necesitamos otro tipo de restauraciones en nuestras emociones. Restauraciones en nuestras familias, en el matrimonio, cuando está pasando el matrimonio por momentos complicados y parece tal como sucedía con Mateo. No hay forma de arreglar la situación, no hay forma de que alguien mire con agrado lo que está pasando. Yo quiero decirte en esta noche que hay alguien que conoce lo que está pasando, alguien que te ama a pesar de lo que está pasando, pero alguien que quiera hacer algo para perfeccionar su obra en ti. Pero la respuesta tiene que ser inmediata. Jesús dice: sígueme. La pregunta aquí es: ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a levantarnos de esa situación? ¿Estamos dispuestos a levantarnos, aleluya, de ese momento tan complicado? Un momento de dolor, un momento de pérdida, un momento, aleluya, de angustia, un momento de preocupación, un momento de enfermedad. ¿Estamos dispuestos a levantarnos de ahí, como lo hizo Mateo, y venir a la cruz de Cristo? Recuerde que la cruz de Cristo no fue diseñada para justos. La cruz de Cristo no fue diseñada para aquellos que están sanos. La cruz de Cristo sigue dándonos la invitación de Jesús para una segunda oportunidad. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Cierre sus ojos en el nombre del Señor. Todos necesitamos otra oportunidad. Todos necesitamos otra oportunidad. Una oportunidad para corregir, una oportunidad para cambiar, una oportunidad para ser mejores. Y esa oportunidad te la puede dar el Señor.
Esa oportunidad te la puede dar el Señor. Y Él es el que está diciendo en esta noche: sígueme. Él es el que está diciendo en esta noche: es momento de que te levantes y me sigas. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir a Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a venir a Él en esta noche y decirle: Señor, yo necesito esa oportunidad, porque yo quiero ver algo mejor en mi familia, porque yo quiero ver algo mejor en mi ministerio, porque yo quiero ver algo mejor en mi liderazgo, porque yo quiero ver algo mejor en mi trabajo, porque yo quiero ver algo mejor en mi matrimonio? Si usted es esa persona que necesita esa oportunidad, venga en esta noche, acérquese.